En el internet existen celebridades que se han vuelto famosas y sin razón aparente han estado envueltos en polémicas e incluso problemas legales, por eso hoy verás el iceberg de famosos mexicanos que han arruinado su carrera. Número 1. Fofo Márquez. Origen, poder y caída. Rodolfo Fofo Márquez Alcaraz nació dentro de una familia económicamente acomodada, no por azar ni por redes sociales, sino por una estructura empresarial construida desde años atrás. Su padre, Rodolfo Márquez, operaba estaciones de gasolina con permisos legales vigentes, un negocio que en México puede generar ingresos significativos y estables, especialmente cuando se administra de forma directa. La familia siempre tuvo movilidad económica, propiedades, vehículos y un modo de vida alineado a la clase alta regional. Su madre, Xochitl Alcaraz, provenía de un entorno igualmente relacionado con actividades comerciales, particularmente en el sector del calzado. El núcleo familiar nunca ocultó su solvencia económica. Más bien, esa estabilidad fue el punto de partida para que su hijo menor, ya conocido como Fofo, se presentara como un joven millonario que aprovechaba el contexto del internet para proyectar su estilo de vida. La figura de Fofo Márquez comenzó a consolidarse alrededor de 2020, cuando su contenido en redes sociales empezó a viralizarse gracias a una mezcla de polémica, ostentación y un comportamiento desafiante. Su sello distintivo era mostrar autos deportivos, viajes, relojes costosos y rutinas que lo colocaban como un influencer excéntrico que disfrutaba del exceso. Sus vídeos no pretendían disimular nada. Presumía relojes de gama alta, cadenas, ropa de diseñador y vehículos de lujo. Mostraba Lamborghinis, McLarens, Mercedes-AMG y camionetas blindadas. Aunque existían dudas sobre si todos esos bienes eran de su propiedad o rentados ocasionalmente, lo cierto es que varios registros públicos y fotografías antiguas muestran que la familia efectivamente poseía vehículos de alta gama desde antes de su fama. No era un influencer que fingía riqueza. La base económica existía. Además de su vida en redes, también incursionó en negocios formales. A través de Limpi, registró la marca Fofo MQZ para productos de limpieza elaborados por la empresa familiar Productos Químicos Maral Sociedad Anónima de CV. El registro incluía detergentes y desengrasantes, un mercado real con operaciones previas. La marca no prosperó debido a razones administrativas. El INPI declaró la caducidad del registro al no ser renovado en tiempo. No se trató de un escándalo, sino de una omisión legal, algo relativamente común entre marcas personales que no logran consolidarse. Aún así, el movimiento confirmaba que Fofo intentaba convertir su popularidad en una empresa tangible. Mientras su imagen crecía, también lo hacía la percepción pública de que era un joven con privilegios que no reconocía límites. Su contenido solía generar indignación. Presumía dinero, despreciaba a quienes lo criticaban y alimentaba una personalidad basada en la superioridad económica. Aunque eso alimentaba su presencia en redes, también generaba un archivo creciente de polémicas. El momento que transformó su vida ocurrió el 22 de febrero de 2024. En un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México, un choque menor entre su vehículo y el de una mujer de 52 años, derivó en una agresión violenta de Fofo hacia la víctima. El ataque quedó grabado por testigos y se difundió rápidamente. Las imágenes mostraban insultos, empujones y golpes contra la mujer. La indignación pública fue inmediata, y la presión social impulsó a la Fiscalía del Estado de México a investigar el caso de manera formal. La agresión no fue vista como un simple altercado, sino como un acto grave con características de violencia de género. El 4 de abril de 2024, Fofo Márquez fue detenido. La Fiscalía presentó pruebas contundentes. El video viral, los testimonios de quienes presenciaron los hechos y los reportes médicos que acreditaban lesiones. La imputación fue por feminicidio en grado de tentativa, una acusación severa que reflejaba la interpretación de que el ataque pudo haber escalado de manera fatal. Durante las primeras audiencias, su defensa propuso un procedimiento abreviado que habría reducido la pena a cambio de admitir responsabilidad total. Sin embargo, Fofo decidió no aceptar el acuerdo, apostando por un juicio completo para buscar un resultado más favorable. El proceso judicial fue seguido por medios nacionales. En el juicio, la Fiscalía argumentó que la conducta de Fofo encajaba en el perfil de violencia feminicida debido al uso desproporcionado de fuerza y la situación de vulnerabilidad de la víctima. La defensa alegó que no existió intención de asesinar, sino un arranque impulsivo derivado de un conflicto vial. El juicio avanzó con pruebas periciales, análisis del video y declaraciones tanto de la víctima como de testigos. El 29 de enero de 2025, un juez dictó sentencia.
17 años y 6 meses de prisión, además de una multa por 67.313 pesos y 40 centavos y una reparación de daño por 277.400 pesos. También se ordenó que Fofo recibiera tratamiento psicológico con perspectiva de género durante al menos 2 años. La sentencia fue ratificada semanas después, el 1 de mayo de 2025, en un tribunal de alzada del Estado de México, quedando firme y sin posibilidad de reducción inmediata. Tras su ingreso al centro penitenciario de Barrientos, los medios reportaron cambios significativos en su comportamiento. La fiscalía confirmó que Fofo fue evaluado psicológicamente y que participaría en programas de reinserción. No se publicaron detalles íntimos sobre relaciones personales, parejas o dinámicas privadas, pues el sistema penitenciario mexicano no divulga ese tipo de información a menos que forme parte de un expediente legal o de seguridad. Lo que sí se sabe, por reportes oficiales, es que Fofo pasó por un protocolo estándar de ingreso: evaluación médica, colocación en un área inicial de observación y posterior asignación de celda. También se mencionó en medios que su familia lo visitó en las primeras semanas y que se encontraba estable, aunque desconectado completamente del mundo digital que alimentó su fama. En prisión, la vida de Fofo cambió por completo. No tenía acceso a teléfonos, redes o lujos. Su rutina estaba regulada por horarios estrictos, revisiones, actividades obligatorias y un entorno donde la jerarquía social externa no tenía relevancia. Lo que antes era exceso y visibilidad se convirtió en anonimato forzado. Según reportes periodísticos, las autoridades penitenciarias confirmaron que se mantenía bajo observación para evitar conflictos internos, algo común con reclusos de alto perfil mediático. Su historia se volvió un caso emblemático sobre la relación entre fama y responsabilidad, mostrando que la influencia digital no garantiza impunidad. El hombre que alguna vez se presentó como símbolo de poder juvenil ahora enfrenta una condena larga, estructurada y vigilada, con un expediente completo que quedará registrado para siempre. Su caída no solo marcó su vida personal, sino que abrió un debate nacional sobre violencia de género, justicia mediática y el impacto social de las figuras públicas que abusan de su posición. El Fofo Márquez que exhibía autos de millones ahora enfrenta años de reclusión en un entorno donde el dinero no altera las reglas, y donde su identidad como influencer quedó atrás, reemplazada por una sentencia firme que define su presente y su futuro. Número 2. Lupita TikTok. En los rincones más extraños del internet mexicano surgió una figura que, sin buscarlo, se convirtió en uno de los casos más polémicos, debatidos y turbios de los últimos años. Su nombre, Lupita TikTok, una joven con vulnerabilidad cognitiva cuya historia comenzó inocente, convertida en tendencia por sus bailes sencillos, su voz peculiar y la ternura que transmitía en vídeos cortos, que la impulsaron a la viralidad. Pero, como sucede con muchos personajes que aparecen desde la nada en las redes sociales, la fama no fue lo único que llegó a su vida. Con el tiempo, detrás de la imagen inocente y alegre, empezaron a revelarse capas profundas, tensas y oscuras, envueltas en sospechas, investigaciones, acusaciones, tragedias y teorías que, hasta hoy, generan conflicto entre quienes siguen su caso. Lo primero que se volvió evidente fue la vulnerabilidad intelectual de Lupita. Usuarios comenzaron a notar que tenía dificultades para comprender situaciones complejas, interpretar sarcasmos o reaccionar con independencia a los comentarios ofensivos que recibía en transmisiones en vivo. Esto dividió a la audiencia. Algunos la apoyaban genuinamente, otros se burlaban, y un tercer grupo comenzó a cuestionar si quienes la rodeaban estaban aprovechándose de ella. Aún así, Lupita seguía creciendo en TikTok, consiguiendo miles de seguidores, regalos virtuales, y conversaciones en vivo donde se mostraba feliz al sentirse acompañada. Pero entonces apareció en escena Ricardo N., un hombre muy mayor que ella, cercano a los 47 años, con quien comenzó una relación sentimental. Desde el inicio, esta unión generó una ola de preocupación entre psicólogos, defensores de derechos humanos, usuarios comunes y hasta familiares de seguidores. La diferencia de edad era enorme, pero eso no era lo más alarmante. Lo que realmente levantó sospechas fue la posibilidad de que Lupita no estuviera en condiciones de comprender completamente la dinámica de una relación adulta, mucho menos la idea de formar una familia. Las cosas escalaron cuando comenzó a circular la noticia de que Lupita estaba embarazada. Las redes explotaron. Había quienes celebraban la idea de que por fin formaría su hogar, pero la mayoría señalaba lo mismo,
que era imposible que ella hubiera dado consentimiento real para tener relaciones con un hombre mucho mayor. La tensión creció aún más cuando nació la bebé. En los vídeos iniciales, Lupita se veía feliz, sosteniéndola, cantándole y diciendo que era lo que más amaba en la vida. Pero el internet ya estaba atento. Muchos notaban señales de descuido, desgaste, cambios de humor y miedo. Algunos clips parecían mostrarla cansada, desconectada o sin comprender lo que estaba ocurriendo a su alrededor. El punto de quiebre llegó cuando la bebé fue ingresada al Hospital Materno Infantil de Nuevo León en condiciones graves, presentando deshidratación severa, fiebre, peso muy por debajo de lo normal, señales de abandono y descuido extremo. La prensa reportó la participación de servicios sociales y la intervención inmediata de la fiscalía. La situación era demasiado crítica. Algunas enfermeras filtraron a medios que la bebé nunca había sido llevada a revisiones médicas correctas y que había signos de falta de alimentación adecuada. La historia se volvió nacional cuando, días después, se confirmó la muerte de la bebé, generando tristeza, furia y un enorme llamado a exigir justicia. Fue ahí cuando la fiscalía actuó. Ricardo N. fue detenido, imputado por el delito equiparable a violación, debido a la incapacidad de Lupita para otorgar consentimiento válido. La acusación establecía que él habría aprovechado su vulnerabilidad cognitiva para iniciar una relación con fines sexuales y reproductivos. Además, se abrió una segunda carpeta de investigación por trata de personas, lo que hizo que el caso se volviera aún más complejo, ya que la fiscalía insinuó que había indicios de explotación o manipulación sostenida. La muerte de la bebé derivó en nuevas imputaciones: feminicidio, violencia familiar por omisión y posible negligencia grave. Sin embargo, dentro de este caso comenzaron a circular otros detalles más turbios que, aunque no están confirmados por autoridades, son repetidos por usuarios, vecinos y testigos indirectos. Algunos aseguran que Ricardo había tenido antes relaciones con mujeres vulnerables, aunque esto nunca quedó registrado oficialmente. Otros dicen que familiares de él sabían lo que ocurría y lo permitían, incluso justificándolo como un acto de amor. Hay versiones que señalan que Lupita no siempre vivía en condiciones dignas, que había días en los que no tenía bien los alimentos necesarios, y que la familia de Ricardo controlaba parte de sus apariciones en redes. Al mismo tiempo, surgieron rumores de que Lupita recibía órdenes para hacer transmisiones, y que algunos regalos o pagos terminaban en manos de su pareja. Aunque nada de esto fue confirmado formalmente, muchos usuarios señalaban patrones de comportamiento, cambios bruscos de actitud, silencios incómodos cuando se mencionaba a Ricardo, o la forma en que ella siempre buscaba su aprobación antes de responder. Esas señales fueron interpretadas por algunos como sometimiento emocional. Cuando Ricardo fue detenido, hubo aún más teorías. Una decía que él habría manipulado a Lupita desde el inicio para conseguir dinero a través de su fama. Otra decía que él buscaba aprovechar la vulnerabilidad de ella para obtener beneficios sociales. Una más extrema aseguraba que él quería mantenerla aislada de su familia para tener control total. Mientras tanto, en prisión preventiva, Ricardo solicitó duplicidad del término constitucional, intentando extender su defensa lo más posible. No obstante, las pruebas médicas, periciales y psicológicas comenzaron a hablar por sí mismas. La fiscalía presentó evidencia contundente que apuntaba a un patrón continuo de abuso, manipulación y omisión grave. El caso se cargó más y más en su contra. A la par de la polémica legal, la historia de Lupita se transformó en un debate nacional sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual en plataformas digitales. Organizaciones civiles comenzaron a preguntar: ¿quién protege a creadores de contenido vulnerables? ¿Deberían las plataformas intervenir? ¿Cómo evitar situaciones como esta en el futuro? A lo largo de la investigación, familiares de Lupita aparecieron esporádicamente, algunos defendiendo a Ricardo, otros denunciando abuso, lo que generó aún más confusión. Sin embargo, lo que sí quedó claro fue que Lupita nunca estuvo en un ambiente emocionalmente estable. Desde muy joven había sido expuesta a burlas, presión y un tipo de fama que no tenía herramientas para manejar. Los en vivos donde lloraba, se asustaba o no entendía los chistes crueles se convirtieron en evidencia indirecta de que necesitaba protección mucho antes de que ocurriera la tragedia.
Después del fallecimiento de la bebé, Lupita quedó bajo resguardo y seguimiento de instituciones gubernamentales. Los reportes iniciales afirmaban que se encontraba en un entorno seguro, con supervisión y tratamiento emocional. Vídeos filtrados mostraban que ya no tenía contacto con Ricardo y que estaba siendo atendida por personal especializado. Aún así, su estado emocional seguía siendo objeto de preocupación pública. Había quienes aseguraban que no comprendía completamente la magnitud de lo que había ocurrido, mientras que otros decían que sí sabía, pero estaba en shock permanente. Las audiencias judiciales contra Ricardo continuaron acumulando pruebas. Médicos legistas, peritos psicológicos, especialistas en vulnerabilidad cognitiva y trabajadores sociales entregaron informes detallados sobre la imposibilidad de Lupita para comprender relaciones íntimas y responsabilidades parentales. Esto reforzaba la acusación principal, que Ricardo había actuado sabiendo perfectamente la condición de ella, y no solo la había involucrado emocionalmente, sino también sexualmente, con consecuencias trágicas. Las teorías del iceberg siguieron expandiéndose. Una de las más difundidas sugiere que Ricardo planeaba tener más control del que aparentaba. Otra señala que quizá no actuaba solo. Una tercera afirma que hubo señales tempranas de alarma que nadie atendió, tanto en hospitales como en redes. También existe la teoría de que Lupita estuvo expuesta a riesgos en internet mucho antes de conocer a Ricardo, y que fue objetivo de hombres que veían su vulnerabilidad como una oportunidad. Algunos incluso afirman que detrás del caso podría haber más víctimas, aunque nada de eso se ha comprobado. Mientras la historia continúa desarrollándose en tribunales, la figura pública de Lupita TikTok se convirtió en un símbolo complejo. Por un lado, un ejemplo profundo de cómo las redes pueden elevar a una persona inocente sin protección. Por otro, un recordatorio doloroso de las fallas institucionales que permitieron que una vida vulnerable fuera manipulada hasta llegar a una tragedia irreversible. Hoy, el caso sigue abierto. El proceso legal avanza lentamente, y cada audiencia revela nuevos detalles. Algunos apoyan a Lupita de forma genuina y desean que tenga una vida digna y protegida. Otros se enfocan en las teorías más oscuras, señalando que aún quedan piezas del rompecabezas sin revelar. Y finalmente, está el grupo más grande, quienes simplemente quieren entender cómo algo tan terrible pudo desarrollarse a la vista de millones sin que nadie actuara antes. Número 3. El caso Mariane Gonzaga. Mariane Gonzaga nació en el interior de México, con una familia joven en crecimiento, en un entorno con medios limitados pero potenciales grandes. Su vida no era la de una niña rica, pero sí la de una joven con sueños, un celular en la mano y la convicción de que podía crear algo distinto con su presencia en redes sociales. Comenzó con vídeos sencillos, bailes caseros, rutinas con su hija y contenido de maternidad, que conectó con muchas otras madres jóvenes que, como ella, vivían tratando de conciliar sus responsabilidades con las presiones sociales de subir contenido. En poco tiempo, su cuenta empezó a crecer. Tenía autenticidad, pero también la chispa de alguien que sabía usar su voz para impactar. La red social que impulsó su carrera fue TikTok. Allí, sus clips cortos, a veces cómicos, otras veces tiernos o emotivos, se volvieron virales. Hablar de pañales, biberones, noches de insomnio, llantos de bebé y momentos íntimos con su hija no eran solo contenido, era su vida compartida. Ese tipo de exposición no es sencilla, y muchos creadores lo saben. Subir lo personal implica mostrar vulnerabilidad, pero también obtener la atención de una audiencia lista para juzgar, admirar o criticar. El crecimiento de Mariane no fue puramente casual. Entendió que su autenticidad podía convertirse en valor, en marca, y que tenía algo que otros influencers no tenían. Una manera de ser real en medio de tanta pose digital. En 2024, la vida de Mariane dio un salto importante cuando se anunció su embarazo. En sus redes ella misma compartió la noticia, le puso nombre a su hija, publicó ecografías y mostró la alegría de convertirse en madre. Su comunidad celebró. Sus seguidores crecieron aún más y algunas marcas la vieron como un perfil valioso para colaborar. Maternidad, consejo, vida familiar, productos para bebé. Ella aceptó varios acuerdos, posicionándose como una influencer de nicho que podía monetizar su experiencia de madre joven, lo que le dio una entrada financiera importante. Pero justo después de que su hija llegó al mundo, la historia cambió un tono. En febrero de 2025, un episodio violento explotó. Mariane fue detenida por una acusación grave. Según reportes oficiales, agredió con un arma blanca a Valentina Gilabert, la novia de su exnovio.
El enfrentamiento ocurrió en un departamento en la Ciudad de México. Los testimonios, el parte policial y las imágenes recabadas durante la investigación describen una escena dramática, con varios cortes y una herida profunda en Valentina que requirió atención hospitalaria. Medios como El País documentaron que Valentina declararía que fue apuñalada en el baño, en medio de un altercado, y que temió por su vida. El suceso sacudió la comunidad de creadores. No era solo el conflicto personal, era una violencia real que ocurrió entre jóvenes influencers, y eso encendió la discusión sobre los límites del contenido digital y la responsabilidad offline. La Fiscalía de la Ciudad de México vinculó a Poursouibre a Marianne por lesiones dolosas que ponen en riesgo la vida, bajo el argumento de que su agresión fue intencional y muy grave. En las audiencias se mencionó que ella estaba bajo procedimientos de internamiento preventivo en un centro especializado para mujeres adolescentes, lo que refleja la complejidad legal al tratarse de una menor implicada en un acto tan severo. Además, la fiscalía apuntó a que no actuó sola. Se ordenó investigar a otras 2 personas, una mujer que acompañó la discusión y un hombre que supuestamente intermediaba. Este dato multiplica la dimensión del episodio, sugiriendo que pudo haber alguien más detrás, alguien que no era solo testigo, sino partícipe activo. La víctima, Valentina, ha hablado públicamente sobre su trauma. Ha dicho que nunca pensó que una discusión terminara con una agresión tan brutal y ha expresado el impacto emocional, físico y psicológico del ataque. Ella colaboró con el proceso de investigación para presentar su versión y sus heridas, con peritajes médicos que documentaron heridas serias. Su testimonio se volvió clave. Los medios relataron que algunas personas están pidiendo reformas al sistema penal juvenil, argumentando que cuando adolescentes con plataformas digitales cometen delitos graves, no siempre es suficiente tratarlos como errores de la edad. Mientras tanto, en redes el caso se convirtió en espectáculo. Miles de usuarios comentaron, compartieron fragmentos de audios, teorizaron sobre motivaciones y conspiraciones. No faltaron quienes defendían a Marianne, señalando su juventud, su vulnerabilidad personal y la necesidad de verla rehabilitarse. Otros la condenaban, diciendo que las influencers no pueden actuar como si su fama los eximiera del daño que causan. Influencers, periodistas y creadores se pronunciaron, algunos generando contenido de apoyo, otros denunciando que su liberación podía ser un mensaje equivocado para las jóvenes. La resolución judicial llegó después de varias audiencias y negociaciones. Marianne obtuvo la liberación tras aceptar un perdón parcial con la víctima, lo que en México implica una reparación simbólica y práctica. Acuerdos para reparar el daño, medidas de protección y un compromiso para la reintegración. Pero su salida no fue simple rehabilitación. La justicia juvenil impuso condiciones: seguimiento psicológico, medidas para garantizar que no repita actos violentos, restricciones en ciertos espacios públicos y la obligación de reportarse ante las autoridades. Eso muestra que el sistema penal trató de equilibrar entre sanción y reinserción. En su regreso a redes, Marianne no regresó igual. Sus publicaciones, aunque nuevamente activas, mostraron un cambio. Menos fiestas, menos contenido banal. Surgieron vídeos hablando de lo que aprendí, de la responsabilidad de mis actos y de querer ser mejor para mí y para quienes me siguen. Algunos seguidores aplaudieron el cambio, otros se mostraron escépticos. Preguntaban si era un acto auténtico o una estrategia de rehabilitación mediática. El impacto social del caso es profundo. No es solo una influencer más en un escándalo. Su historia hizo que académicos y periodistas volvieran a cuestionar la industria de los creadores de contenido, la forma en que las jóvenes vulnerables entran en la fama sin preparación emocional, la falta de regulación sobre cómo se forma contenido que puede tener consecuencias reales y la complicidad de marcas que apoyan a estas personas sin evaluar su entorno personal. Activistas de derechos de adolescentes comenzaron a llamar la atención sobre la protección legal para menores creadoras, exigiendo que plataformas y autoridades colaboren para construir redes de apoyo, monitoreo y formación. También se habló de la necesidad de líneas de emergencia para jóvenes en redes que enfrentan crisis emocionales o presión legal. Teóricos de la cultura digital señalaron que el caso de Marianne representa algo más grande. Cómo la viralidad, el engagement y el escándalo se convierten en moneda de cambio, y cómo las plataformas que prometen éxito también pueden generar áreas de riesgo severo para los jóvenes menos preparados. Su historia se convirtió en símbolo de una era en donde el contenido personal y las tragedias no se separan, donde las redes no solo muestran vidas, sino que a veces construyen los problemas que terminan explotando públicamente. Aunque Marianne obtuvo su libertad, su historia está lejos de cerrarse. Los procesos legales continuarán, los debates mediáticos seguirán, y para muchos su reinicio en redes será un experimento moral sobre la redención,
la responsabilidad y el poder de las plataformas digitales. En el iceberg real de su vida, lo más profundo no es solo lo que se vio durante el episodio violento, sino lo que aún no se ve, las consecuencias psicológicas, los acuerdos privados, los costos emocionales para todas las partes implicadas. El caso Marianne Gonzaga quedará como un antes y un después para la cultura influencer en México. Una prueba de que la fama juvenil no es sinónimo de impunidad, de que detrás de los vídeos brillantes puede haber grietas profundas, y de que la justicia, cuando se activa públicamente, puede perseguir tanto la pantalla como el mundo real. Número 4. Yaritza y su esencia. Yaritza y su esencia, el trío mexicoamericano formado por los hermanos Yaritza, Armando y Jairo Martínez, surgieron como uno de los fenómenos más inesperados del regional mexicano. Su música, sencilla pero emocional, mezclaba elementos del sierreño tradicional con un toque urbano que conectaba profundamente con las nuevas generaciones. Canciones como Soy el único se hicieron virales en TikTok y rápidamente cruzaron todas las barreras, llevando a los tres hermanos a festivales, premios y colaboraciones con los artistas más importantes del género. Sin embargo, ese ascenso meteórico chocó de frente con un tema mucho más grande que la música: el choque cultural entre México y los mexicoamericanos, el sentido de pertenencia, la identidad y la constante tensión entre los dos mundos que muchos jóvenes viven. Esa tensión explotó en el peor momento, convirtiendo a Yaritza y su esencia en uno de los casos más emblemáticos de cancelación cultural en México. Los hermanos Martínez crecieron en Yakima, Washington, en una familia de origen michoacano. Desde pequeños estuvieron rodeados de música. Su padre tocaba en grupos locales y su madre escuchaba regional mexicano todos los días. Sin embargo, como miles de familias migrantes, su vida siempre estuvo dividida entre lo que eran en casa y lo que eran afuera. En su hogar se hablaba español, se comía comida mexicana y se celebraban tradiciones. Pero en la escuela, en la calle y con amigos, estaban en un ambiente totalmente estadounidense. Esa mezcla moldeó su personalidad, su forma de expresarse y, naturalmente, su música. No eran mexicanos como los jóvenes en México, ni estadounidenses como los jóvenes en Estados Unidos. Eran algo intermedio. Por eso, cuando comenzaron a ganar fama, muchos mexicanos sintieron orgullo. Por fin había un grupo de jóvenes mexicoamericanos llevando música regional a plataformas globales. Un símbolo de que la cultura mexicana trascendía fronteras. Su talento era innegable. Yaritza, con apenas 13 años en el momento de su primer gran éxito, tenía una voz madura, profunda, y una forma de cantar que transmitía dolor, nostalgia y vulnerabilidad. Jairo y Armando complementaban los arreglos con un estilo que recordaba al sierreño tradicional, pero con un toque moderno, casi urbano. Su carrera parecía imparable. Firmaron con grandes disqueras, fueron invitados a premios Billboard, premios Juventud y eventos con artistas como Grupo Frontera, Banda MS, Iván Cornejo y Karim León. La música regional vivía un momento dorado y ellos estaban en la cima. Pero llegó el día que lo cambió todo. Durante una visita a México para una serie de entrevistas promocionales, los hermanos hicieron comentarios sobre lo que pensaban del país. En una de esas entrevistas, entre risas, dijeron que preferían la comida de Washington porque tenía mejor sazón y que la de México no les encantaba. Yaritza mencionó que no podía dormir bien en el país porque había mucho ruido. Jairo dijo que era delicado para la comida y solo comía pollo sin chile. Y Armando agregó que prefería el sazón de Estados Unidos. Esas frases, que para ellos eran simplemente opiniones personales, encendieron una tormenta que nadie anticipó. En cuestión de horas, TikTok se llenó de vídeos criticando a los hermanos. Muchos usuarios sintieron que estaban despreciando la gastronomía mexicana, uno de los elementos más importantes de la identidad nacional. A otros les molestó que parecieran distantes de su propia herencia. Y otros más se sintieron ofendidos porque, siendo hijos de mexicanos, parecían mostrar cierto desdén hacia el país de sus padres. Las redes se llenaron de comentarios negativos, insultos, burlas, memes y críticas que señalaban a los hermanos como malagradecidos y pochos desconectados. Lo que comenzó como una conversación sobre gustos se transformó en un debate nacional sobre identidad, pertenencia y orgullo cultural. Las consecuencias fueron reales y duras. En menos de una semana, la cuenta de TikTok de Yaritza y su esencia perdió alrededor de 300.000 seguidores. En plataformas de streaming, algunos usuarios comenzaron a dejar de escucharlos. En México, surgió un movimiento espontáneo que pedía boicotear sus conciertos.
Incluso en sus eventos en vivo hubo momentos tensos. En algunas ciudades, el público los abucheó o los increpó por los comentarios. La presión mediática creció tanto que los hermanos tuvieron que salir a disculparse públicamente. En un video, visiblemente incómodos, dijeron que sus palabras fueron malinterpretadas y que sí amaban México, que sus frases no fueron con mala intención. Aseguraron que simplemente estaban diciendo lo que estaban acostumbrados a comer y que no pretendían insultar a nadie. Sin embargo, para muchos mexicanos, la disculpa llegó demasiado tarde, aunque hubo figuras importantes que los defendieron, como Karim León, quien dijo que eran solo unos niños que no merecían la magnitud del ataque, el daño ya estaba hecho. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema, diciendo que los jóvenes merecían una oportunidad y que se les había juzgado con demasiada dureza. Sin embargo, esos comentarios no detuvieron la ola. Mientras tanto, en Estados Unidos, el caso abrió otro debate, el de la discriminación hacia los mexicoamericanos desde México. Muchos jóvenes biculturales confesaron que se sentían identificados con los hermanos. Para ellos, hablar español con acento, no comer tan picante o no tener experiencias idénticas a la vida en México no los hacía menos mexicanos. Las críticas hacia Yaritza y sus hermanos fueron, para algunos analistas, una expresión de racismo inverso. Mexicanos rechazando a otros mexicanos porque no cumplen las expectativas de mexicanidad. Por otro lado, hubo quienes dijeron que la molestia era válida. El regional mexicano estaba viviendo un boom internacional y muchos artistas emergentes estaban aprovechando el romanticismo de las raíces mexicanas para vender música, pero sin realmente entender la cultura. Para ellos, los comentarios de los hermanos fueron una falta de sensibilidad hacia el mismo público que los apoyaba. Este caso escaló al punto de convertirse en un símbolo mediático, un choque de mundos. El México de los migrantes contra el México de los nacidos y criados en el país. La identidad híbrida contra la identidad tradicional. La fama adolescente contra la presión cultural. Es cierto que la percepción pública nunca volvió a ser la misma. Aunque muchos los perdonaron, otros no. En redes sociales, cada vez que suben un video, hay comentarios que recuerdan la polémica. A veces con humor, a veces con resentimiento. La controversia se volvió parte de su historia, una sombra que acompaña todo lo que hacen, pero también es cierto que crecieron. Los hermanos comenzaron a ser más cuidadosos con sus declaraciones, más reflexivos sobre su identidad y más conscientes del enorme peso cultural que llevan. Yaritza, en especial, ha hablado de cómo el odio en redes afectó su salud mental, y cómo tuvo que alejarse un tiempo para poder seguir cantando. Ser una adolescente en medio de una tormenta mediática global no fue fácil. Hoy en día, Yaritza y su esencia siguen haciendo música. Siguen siendo parte fundamental del movimiento juvenil del regional mexicano. Pero su historia es más que eso. Su historia es un espejo de una herida que existe entre México y la diáspora mexicana, una herida que a veces se abre con una sola frase sobre comida o ruido, y que revela una discusión mucho más profunda sobre identidad, pertenencia y orgullo. Este iceberg no solo muestra su ascenso y su caída temporal, sino también las capas ocultas de un fenómeno cultural que va mucho más allá de tres hermanos cantando sierreño. Muestra cómo un comentario puede convertirse en un conflicto nacional, cómo la identidad puede dividir más que unir, cómo la fama puede elevar a alguien en cuestión de semanas y derrumbarlo igual de rápido. Y cómo, al final, la cultura mexicana es tan fuerte, tan compleja y tan emocional, que quienes forman parte de ella deben comprenderla desde el corazón, no solo desde la música. Yaritza y su esencia siguen adelante. Pero ya no son los mismos. Y México tampoco los ve igual. El resto de la historia, guste o no, seguirá escribiéndose cada vez que suban un video, lancen una canción o pisen un escenario en tierra mexicana. Número 5. Paola Suárez. Paola Suárez, conocida en redes como Paolita Suárez, es una figura emblemática del Internet de México. Nació en León, Guanajuato, el 21 de marzo de 1992, en el barrio de San Juan del Coecillo, una zona con historia, lucha y sueños. Su vida ha sido un reflejo de transformación, identidad y resistencia. Paola es mujer trans, creadora de contenido, empresaria y una voz muy visible por su activismo y su forma tan auténtica de compartir su día a día. Formó parte del proyecto artístico Las Perdidas, junto con otras mujeres trans como Wendy Guevara, Karina Torres y Kimberly Irene, donde combinaban humor, vulnerabilidad, historias personales y una presencia en redes que se tradujo en fama, comunidad y también responsabilidad.
Desde sus inicios, Paola ha hablado abiertamente de su identidad, de su transición, de los sacrificios que hizo y de su pasado. Confesó que trabajó en la calle cuando era más joven, que vivió en entornos hostiles, que experimentó discriminación y que muchas veces tuvo que esconder su verdadero yo para protegerse. Esa historia, difícil pero real, la convirtió en una figura de inspiración para muchas personas trans y para jóvenes que buscan visibilidad, no solo entretenimiento. Pero su vida no ha sido sencilla. En enero de 2024 ocurrió uno de los episodios más dramáticos y dolorosos de su historia pública. El 10 de ese mes, Paola denunció que su prometido, José de Jesús Castro Gómez, la agredió brutalmente. Según su testimonio, horas antes él le había pedido matrimonio. Al día siguiente, ella despertó con heridas graves. Wendy Guevara, su amiga y compañera en Las Perdidas, fue una de las primeras en dar a conocer la situación. En un en vivo dijo que Paola estaba hospitalizada, que tenía un hematoma enorme en el ojo, que su tabique nasal estaba desviado y que existía riesgo de que perdiera la vista. Médicos consultados por medios indicaron que ella debía pasar por tomografías para determinar el daño ocular y valorar si había afectaciones severas a largo plazo. Además de esa herida, Paola reportó fracturas. Mencionó en redes que tenía al menos 2 costillas quebradas y que había sido pateada mientras estaba en el suelo. En algunos reportes se señaló incluso que su espalda y abdomen también presentaban golpes en momentos de desesperación. Según medios, Paola se lanzó desde un balcón para impedir que su agresor huyera con dinero que le habría robado. El agresor, José de Jesús Castro Gómez, ofreció su versión en medios. Dijo que estaban drogados, que Paola lo ahorcó y que él actuó por desesperación. Afirmó también que no la aventó desde el balcón, sino que ella se cayó por su cuenta. Además, él declaró que había recibido amenazas de parte de Paola tras los hechos. La agresión desencadenó una oleada mediática y social. La comunidad LGBT, influencers, periodistas y activistas se volcaron sobre el caso. Para muchos, representó un ejemplo brutal de violencia contra una mujer trans que decidió exponerlo públicamente. Paola, entre lágrimas, declaró que era la tercera vez que vivía violencia con esa misma persona. No era la primera vez que lo sufría, pero esta vez fue más grave, dijo ella en un video. En sus declaraciones posteriores, Paola aprovechó para dar un mensaje muy fuerte. Invitó a otras mujeres que vivieran violencia a alzar la voz. No ocultó el dolor, pero dejó claro que su lucha no era solo por ella, sino por muchas personas que pasan lo mismo sin respaldo. Que no se queden calladas, que no permitan humillaciones, golpes, amenazas, dijo en un momento que dejó ver su fortaleza. Legalmente, Paola tomó acción. Poco después de la agresión denunció ante las autoridades a su entonces prometido. Su denuncia no solo fue por los golpes, sino por robo de dinero, según ella misma indicó en redes sociales. Esa denuncia encendió un proceso mediático y judicial. Para muchos, ver a una influencer trans dar ese paso fue un acto de valentía. El agresor también dijo que emprendería acciones legales. Según sus declaraciones en medios, él presentó una demanda contra Paola, acusándola de amenazas y justificando su versión de los hechos. Esa doble declaración pública contribuyó a polarizar a su público. Por un lado, quienes la apoyaban veían un acto claro de violencia y machismo. Por otro, algunos criticaban la forma en que se manejaba todo mediáticamente, diciendo que podría haber exageraciones. La repercusión no quedó solo en el ámbito jurídico. Paola habló abiertamente de su recuperación, de su dolor físico y emocional, y también de cómo había decidido perdonar de manera espiritual a quien la agredió. En una entrevista dijo que la justicia la puede darle Dios, y que ella ya lo había perdonado en su corazón, aunque no retirara la denuncia. Dijo también que necesitaba trabajar en su sanación personal. Terapia, perdón, reconstrucción de su vida emocional. Ese perdón, sin embargo, no fue visto con buenos ojos por todos. Para algunos, no era suficiente. Argumentaban que hay violencia que no se resuelve solo con perdón espiritual y que la justicia impone consecuencias reales. Para otros, era una forma de cerrar un capítulo sin perder su compromiso público, usar su plataforma para mostrar que sí es posible levantarse tras una agresión, especialmente para una mujer trans que ha sido históricamente vulnerada. Paola también denunció algo que suele pasar en estas situaciones: el temor a hablar por represión social, por revictimización, por el trato que recibirá en medios o en redes. Ella dijo que muchos la animaron a hacer viral su denuncia, para que su historia no quedara en un susurro, sino que se convirtiera en una llamada de atención para otras personas que viven en silencio. A raíz de esto, su figura no solo se redefinió como influencer, sino como activista. Su caso se convirtió en un referente para la violencia de pareja en personas trans.
para la cultura de denuncia y para la responsabilidad que tienen las figuras públicas cuando exponen su vida personal. Muchas personas la reconocieron como una voz que usa su fama para algo más que likes, para denunciar, para visibilizar, para exigir un cambio estructural. Pero también sufrió desgaste. La agresión, la recuperación, el escrutinio público y el duelo emocional pasaron factura. En sus transmisiones posteriores, apareció más frágil, cuestionando su autoestima, hablando de terapia, reconociendo que su cuerpo ya no sería el mismo, que las cicatrices eran físicas y emocionales. Además, su historia encendió un debate social más amplio. ¿Cómo debe actuar el sistema de justicia ante violencia de género hacia personas trans? ¿Se les toma en serio? ¿Cuáles son los obstáculos legales, sociales y culturales que enfrentan? ¿Qué responsabilidad tienen los influencers para hablar de sus propias experiencias sin que sean explotadas mediáticamente? Paola, con su denuncia, abrió esas preguntas. Al mismo tiempo, surgió la discusión sobre la comunidad trans. Algunos la criticaban por exponer tanto su vida privada. Otros la aplaudían por hacerlo público y usar su voz para cambiar cosas. Su historia se volvió parte de un clamor más grande. Pedir protección, exigir respeto, visibilizar la violencia que muchas personas trans sufren en sus relaciones personales. En su iceberg personal, lo más profundo no es solo la agresión, sino el costo de compartirlo. Paola se enfrentó al dolor, a la exposición, al juicio público y al proceso legal. No es solo la víctima, sino también una figura que ha decidido no callar, aunque eso signifique mostrar sus heridas al mundo. Su historia es un llamado para que otras personas no vean la violencia como algo inevitable o privado. Es una alerta de que, incluso en el éxito digital, la vulnerabilidad puede estar muy cerca. Y es, también, un recordatorio de que el perdón no borra el daño, pero puede ser una parte del proceso de sanar. Paola Suárez sigue siendo Paolita, una mujer trans que ha construido su voz en redes, que ha sido golpeada, que ha denunciado, que ha perdonado y que ha decidido seguir adelante pese a todo. Su vida ya no es solo para entretener, sino para inspirar, para concientizar, para cambiar realidades. Número 6. El pirata de Culiacán. Hubo un tiempo, entre 2015 y 2017, en el que un adolescente sinaloense empezó a aparecer en vídeos virales sosteniendo botellas de alcohol, gritando frases exageradas y rodeado de fiestas que parecían no tener fin. Su nombre real era Juan Luis Lagunas Rosales, pero el mundo lo conoció como el Pirata de Culiacán, un personaje que surgió de las redes sociales y que pronto se convirtió en uno de los fenómenos más visibles, y más trágicos, del México digital. Su historia es un recorrido que va desde la popularidad explosiva, el humor y la irreverencia, hasta un final abrupto y profundamente comentado, envuelto en polémicas, rumores, manejo irresponsable de su imagen y un entorno que nunca pudo controlar del todo. Juan Luis nació en el ranchito, Nabolato, en una zona rural donde la pobreza, la falta de oportunidades y la migración constante marcaban la vida de cientos de jóvenes. Su infancia fue complicada, abandonó la escuela a temprana edad, no tuvo presencia paterna constante, y para los 15 años ya se había trasladado a Culiacán, buscando trabajo. En su adolescencia tardía fue limpiaparabrisas, ayudante mecánico y albañil. Pero poco a poco fue acercándose a ambientes donde abundaba el alcohol, las fiestas de fin de semana y un estilo de vida donde se mezclaba el humor, la irreverencia y la necesidad de llamar la atención. Su fama comenzó cuando varios vídeos breves de él circulaban en Facebook y páginas de memes. En ellos aparecía diciendo frases exageradas como "¿qué andamos haciendo, plebes? Puro pirata de Culiacán". O presumiendo que podía beber grandes cantidades de alcohol sin caer. Fue una mezcla de humor, inconsciencia y carisma peculiar que lo volvió un ícono de la comedia cruda de redes. Gritón, espontáneo, aparentemente invencible y siempre dispuesto a hacer algo más extremo que el día anterior. Con el tiempo se hizo común verlo en eventos, fiestas privadas, con influencers regionales y creadores de contenido. A pesar de ser menor de edad, consumía bebidas en cantidades que preocupaban incluso a quienes lo apoyaban en sus primeras apariciones. Esto provocó la discusión sobre la explotación mediática y cómo varias personas a su alrededor lo empujaban a dar show a cambio de popularidad, sin protegerlo ni poner límites. A los 17 años ya tenía cientos de miles de seguidores, era invitado a bares, grababa anuncios improvisados para negocios locales y se volvía una figura reconocida tanto en Sinaloa como en el resto del país.
Su personalidad se basaba en un exceso constante. Más alcohol, más gritos, más fiestas, más publicaciones. Era, en cierto modo, un símbolo del adolescente que se vuelve viral por romper todas las reglas sin medir las consecuencias. Su entorno se fue haciendo progresivamente más peligroso. La fama repentina lo colocó cerca de ambientes donde convivían figuras polémicas, empresarios de bares, personajes asociados al crimen regional y personas que lo invitaban solo para grabarlo mientras bebía hasta el límite. Con cada semana que pasaba, sus vídeos se volvían más arriesgados. En ese contexto surgió la polémica que marcó su legado. Un video donde, en medio de una fiesta, realizó comentarios ofensivos mencionando a una figura criminal muy conocida en México. Lo dijo entre alcohol, risas y fiesta, sin entender la gravedad de lo que había pronunciado. Ese clip se viralizó, generó preocupación entre ciertos círculos y colocó su nombre en conversaciones que lo superaban por completo. Fue el momento exacto en que su fama, hasta entonces caótica pero aparentemente inofensiva, comenzó a tener consecuencias reales. Amigos suyos declararon que tras ese video él comenzó a tener miedo, pero aún así siguió frecuentando bares, grabando contenido y aceptando invitaciones para eventos. No tenía representantes profesionales que cuidaran su imagen. Casi todo lo decidía él mismo o personas muy jóvenes como él. Su vida iba demasiado rápido, sin estructura ni protección. El 18 de diciembre de 2017 se encontraba en un bar en Zapopan, Jalisco, en un evento donde se presentaba un cantante regional. Era una visita casual. Había anunciado en sus redes que estaría ahí grabando vídeos. Lo que ocurrió más tarde se volvió uno de los episodios más comentados de ese año en México. Hombres armados ingresaron al sitio y atacaron el lugar, hiriendo a varias personas y terminando con la vida de Juan Luis a sus 17 años. El caso generó una oleada de debates nacionales. Para algunos, su final fue el resultado de una vida sin control, de la explotación de un menor de edad convertida en espectáculo público. Para otros, fue un recordatorio de lo peligroso que puede ser el entorno donde se mezclan redes sociales, alcohol y la presencia de grupos criminales en ciertas regiones. También surgieron teorías, especulaciones, narrativas sensacionalistas y comentarios irresponsables en redes que distorsionaron la realidad. La verdad es que él nunca fue parte de ningún grupo criminal. Era solamente un joven que se volvió famoso sin tener herramientas para manejar esa fama. Tras su muerte, muchas voces señalaron la responsabilidad de adultos que lo rodeaban, de los bares que lo invitaban pese a ser menor de edad, de quienes lo alentaban a beber sin medida frente a las cámaras. En redes se discutió que él había sido un producto viral explotado por clics y vistas, más que un joven al que alguien hubiera intentado orientar. La conversación abrió preguntas sociales sobre el consumo de alcohol entre menores, la cultura de la viralidad extrema y la forma en que comunidades completas normalizan comportamientos de riesgo. Familiares suyos explicaron que él no era el personaje que aparecía en redes. Era tímido, confiado y buscaba oportunidades porque había crecido sin muchas. Detrás del pirata había un adolescente tratando de encajar, de ganar dinero, de hacerse un lugar en un país donde la fama parecía su única ventana para salir adelante. Después de su muerte, su imagen se volvió tema de documentales, canales de análisis social y debates sobre el impacto de las redes en jóvenes vulnerables. Varias páginas de fans siguieron publicando clips, y con el tiempo, su figura se transformó en un símbolo de advertencia sobre la fama sin control. En parte víctima del sistema digital, en parte producto de un entorno que lo impulsó a vivir bajo excesos, Juan Luis quedó atrapado en una narrativa mayor que él, en un país donde la línea entre humor, riesgo y tragedia puede ser demasiado delgada. Hoy, al mencionar al pirata de Culiacán, muchos recuerdan solo sus frases virales. Pero detrás de esa risa había una historia profundamente humana, marcada por pobreza, búsqueda de identidad, explotación mediática, abandono adulto, decisiones impulsivas y un contexto regional complejo. Su vida fue corta, ruidosa, llena de luces y sombras, y su final dejó una discusión abierta sobre la responsabilidad colectiva cuando un menor de edad es convertido en espectáculo para Internet. Número 7. Kimberly Loaiza. Antes de que millones la llamaran la lindura mayor, Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez, nacida en Mexicali y criada en Mazatlán, era una adolescente tímida, cercana a su familia, que subía fotos a redes sin imaginar que terminaría convertida en una de las creadoras de contenido más influyentes de todo el mundo hispano.
Su historia es un largo recorrido que va desde un ascenso meteórico en YouTube, pasando por escándalos virales de enorme impacto, hasta la consolidación de un imperio digital que ha transformado la manera en que los influencers latinos crecen, se defienden y se reinventan. Su primera etapa en redes comenzó en 2016. A diferencia de otros youtubers de la época que se enfocaban en sketches o bromas agresivas, Kimberly construyó una imagen basada en cercanía, ternura y conexión con adolescentes, compartiendo retos, tutoriales y su vida cotidiana. Su carisma, sonrisa, y una vulnerabilidad genuina hicieron que en pocos meses ganara cientos de miles de seguidores. Muy pronto dejó de ser una joven común de Mazatlán para convertirse en una figura que captaba la atención de todo México. En esos primeros años destacó su relación con Juan de Dios Pantoja, a quien conoció desde muy joven. Su romance, marcado por idas y vueltas, se convirtió en el eje narrativo de sus primeros vídeos. Retos en pareja, viajes, confesiones y dinámicas donde ambos explotaban su carisma frente a cámara. Para sus seguidores eran la pareja perfecta, la representación digital del amor juvenil. Sin embargo, fuera de la pantalla, la relación ya enfrentaba tensiones. En redes comenzaban rumores sobre control, celos, ambientes tóxicos y discusiones que, aunque nunca se mostraban, se filtraban en indirectas y descuidos. Con el tiempo, su audiencia creció de manera masiva. Pasó de ser influencer a convertirse en ícono. En 2018 y 2019 ya era invitada a eventos exclusivos, trabajaba en colaboraciones con marcas internacionales y experimentaba un fenómeno que pocos influencers mexicanos habían alcanzado. Su figura trascendía YouTube y se convertía en parte de la cultura pop mexicana. Su belleza, estilo y forma de hablar se volvían referencia para millones de seguidoras que la imitaban en peinados, ropa y comportamiento. Pero con el ascenso también llegaron las polémicas. Una de las más sonadas de su carrera fue el escándalo de las supuestas filtraciones íntimas de Juan de Dios Pantoja, que generó un terremoto mediático en 2020. Lo que comenzó como acusaciones en redes terminó escalando cuando otros creadores de contenido publicaron vídeos analizando audios, capturas y testimonios que sugerían infidelidades y comportamientos inapropiados por parte de Pantoja. La tormenta mediática golpeó directamente a Kimberly, quien se encontraba embarazada en ese periodo. La audiencia se dividió. Miles pedían que ella se separara, cuestionaban su papel en la relación y la acusaban de mantenerse en un entorno tóxico. Otros, en cambio, mostraban empatía hacia ella, argumentando que estaba siendo víctima de la exposición brutal de su vida privada. Durante semanas, su nombre fue tendencia diaria, entre teorías, vídeos explicativos, críticas y memes. La presión emocional fue descomunal. Aún así, Kimberly mantuvo silencio, y esa decisión aumentó la atención sobre ella. Muchos querían escuchar su versión, pero ella parecía procesar la tormenta con cautela. Otro momento significativo en su carrera fue el surgimiento del Team Juquilop, un grupo de influencers bajo su marca y la de Pantoja, que durante un tiempo se convirtió en una de las incubadoras de creadores más grandes de México. Allí nacieron nuevos talentos, colaboraciones virales y vídeos que rompían récords. Sin embargo, con éxito vino también un laberinto de tensiones, peleas internas, envidias, contratos, filtraciones, traiciones y la sensación de que el equipo se volvió demasiado grande para sostenerse. Las especulaciones sobre quién se llevaba mal con quién eran constantes. Integrantes abandonaban el proyecto abruptamente y hablaban de malas experiencias, favoritismos, falta de claridad en acuerdos o conflictos con Juan de Dios. Aunque Kimberly rara vez participaba en estas peleas públicas, su nombre siempre quedaba en medio, como la cara amable del proyecto. Muchos la veían como víctima de decisiones tomadas sin su control, otros, como parte del engranaje que sostenía la marca. En medio de ese caos, la carrera musical de Kimberly despegó de manera inesperada. Su primer single generó escepticismo, pero sus vídeos lograron millones de visitas. Con el lanzamiento de No Seas Celoso, su imagen se transformó. Dejó de ser solo influencer y comenzó a formar un proyecto musical real. El éxito comercial fue inmediato. Sus canciones alcanzaron los primeros lugares en plataformas, incluso cuando críticas señalaban que su música era producida para el algoritmo más que para el arte. A partir de 2021, Kimberly se consolidó como una figura transversal. Cantante, influencer, empresaria, personaje de reality y símbolo de la era dorada de los creadores.
Sus giras de conciertos, sus vídeos musicales con millones de reproducciones, su estética siempre viral y su capacidad para conectar con su público la posicionaron como una de las mujeres mexicanas más famosas del mundo digital. No obstante, su carrera seguía marcada por controversias. Una de las más discutidas fue la teoría de que J.D. Pantoja controlaba aspectos importantes de su vida, incluyendo decisiones profesionales y personales. Para parte del público, Kimberly representaba el ejemplo de una mujer atrapada en una relación mediática de la cual dependía emocional y económicamente. Para otra parte, ella era una mujer fuerte que mantenía su familia a pesar de las crisis. También circulaban rumores sobre supuestos conflictos familiares, tensiones con otras influencers, acuerdos de exclusividad, estrategias de marketing agresivas y secretos internos de su marca. Todos estos elementos alimentaban el iceberg de teorías alrededor de ella. Desde los problemas con exintegrantes de su equipo, hasta supuestas medidas para mantener la imagen familiar perfecta que presentaba en redes. Su segundo gran escándalo ocurrió cuando ciertas figuras del medio revelaron fragmentos de audios atribuidos a Pantoja donde expresaba comentarios fuertes. Aunque Kimberly mantuvo silencio, la sombra de estos conflictos volvió a afectarla y reavivó la imagen de una relación con altibajos, mientras la prensa digital analizaba cada gesto, cada publicación y cada cambio de luz como si fuera una señal. Mientras todo eso sucedía, Kimberly se convirtió en madre por segunda vez. Sus seguidores vieron su evolución, de una joven que hacía retos a una mujer que combinaba maternidad con fama global. Su contenido migró hacia un estilo más glamuroso, profesional y enfocado en grandes producciones. Al mismo tiempo, muchos criticaban que mostrara a sus hijos, que su contenido fuera excesivamente mercantilizado o que su vida se volviera un espectáculo constante. La polémica sobre su cuerpo también fue un tema recurrente. Desde el inicio enfrentó críticas sobre supuestas cirugías estéticas, procedimientos, dietas extremas y cambios bruscos en su apariencia. Aunque ella habló abiertamente de algunos procedimientos, la conversación nunca terminó. Para algunos, era injusto el escrutinio. Para otros, era parte del show. Lo cierto es que Kimberly fue moldeada por una industria de redes donde la perfección estética se exige sin... A partir de 2022, su carrera musical la llevó a nuevos mercados. Colaboró con artistas internacionales, realizó giras y apareció en listas globales. Sus videoclips se volvieron producciones cinematográficas y su vida comenzó a tener un aura de estrella pop. Autos lujosos, viajes a Europa, presentaciones en premios y un estilo más sofisticado. Pero junto al glamour, el lado oscuro del iceberg seguía creciendo. Críticos hablaban de supuestos problemas económicos en su empresa, tensiones con marcas, estrategias agresivas de monetización, conflictos laborales internos y presiones cada vez más fuertes para sostener su nivel de vida. Ninguno de estos rumores se confirmó oficialmente, pero formaban parte del ecosistema de teorías que rodea a cualquier mega influencer. Aún así, quizá el aspecto más persistente del iceberg es el de su relación pública. Para millones, Kimberly y J.D. representan una pareja de resistencia, un matrimonio que supera escándalos, críticas y filtros falsos para mantener unida a su familia. Para otros, representan un ejemplo de dependencia emocional y de manipulación mediática para mantener relevancia. En ambos casos, su relación es parte inseparable de su marca, un espectáculo que millones siguen, analizan y discuten. Hoy, Kimberly Loaiza es una de las mujeres más influyentes de América Latina. Con millones de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube, su impacto es enorme. Inspira a jóvenes, genera tendencias, vende conciertos, lanza productos y mantiene un imperio digital construido a base de constancia, carisma y polémicas inevitables. Su trayectoria es un espejo del influencer moderno, brillante, efímera, polémica y profundamente observada. Cada paso que da genera teorías, susurros, críticas y fanatismos extremos. Y así, detrás de su sonrisa pública, existe un iceberg de luchas internas, decisiones complejas, marketing calculado, momentos de vulnerabilidad y una vida sometida a la mirada constante de millones. Su historia sigue avanzando, marcada por éxitos imponentes, escándalos virales y un fenómeno social que cambió la manera en que México entiende la fama en Internet. Número 8. Yostop. Antes de convertirse en una de las creadoras más influyentes del Internet mexicano, Joseline Hoffman, conocida mundialmente como Yostop, creció en un entorno donde el contenido digital apenas comenzaba a formarse como una industria real.
Su infancia estuvo marcada por cambios constantes, una relación muy cercana con su hermano Ryan y una personalidad explosiva que desde joven ya mostraba lo que más tarde la haría famosa: su capacidad para decir lo que pensaba sin filtros, sin miedo y sin medir consecuencias. Esa autenticidad cruda, vista por unos como valentía y por otros como agresividad, sería el arma que la lanzaría al éxito y al mismo tiempo la hundiría años después. Su primer canal, creado en 2011, era una mezcla de críticas, sketches, humor ácido y opiniones directas sobre temas virales. Muy pronto se diferenció de los demás youtubers. Mientras muchos mantenían un tono amable, Yostop construyó una identidad basada en el sarcasmo, la confrontación y la burla. Su serie Qué rápido y posteriormente Verdad o exageración se hicieron virales, posicionándola como una figura que no temía exhibir la ridiculez ajena. Su carisma era evidente y su ingenio para analizar temas con ironía conectó inmediatamente con el público joven. Con los años, se volvió una voz capaz de generar tendencias. Cualquier influencer o celebridad que cayera en su radar podía terminar siendo tema de conversación nacional. Para muchos, Yostop era una especie de justiciera digital que exhibía engaños y escándalos. Para otros, era una bulle que disparaba su poder de audiencia sin medir el daño. Su vida personal también alimentaba el fenómeno. Su relación con Gerardo, su novio desde hace años, se volvió parte de su contenido. Viajes, chismes, discusiones, confesiones y su estilo de vida cada vez más lujoso. Su casa, su estética, su ropa, todo formaba parte del glamour digital que acercaba a millones de seguidores. Además, la dinámica con su hermano Ryan, también creador de contenido, generaba una imagen familiar unida, siempre en tendencia y siempre lista para el espectáculo. A mediados de la década, Yostop ya era una celebridad completa. Su presencia en eventos, sus anuncios, sus colaboraciones y su estilo directo la posicionaron como una de las mujeres más poderosas de la escena digital mexicana. Era influyente, temida y respetada. Lo que ella dijera tenía peso real en redes. Eso creó un efecto peligroso. Comenzó a creer que ninguna consecuencia podía alcanzarla. Ese exceso de confianza la llevó a confrontaciones públicas con otros creadores, como Kaeli, a quien criticó repetidamente. También se involucró en discusiones sobre feminismo, acoso, influencers falsos y temas polémicos donde su enfoque directo atraía tanto elogios como odio. Cada video era un huracán, y cada huracán sumaba millones de vistas. Pero detrás de ese éxito, existía un iceberg de tensiones, rivalidades silenciosas, resentimientos entre youtubers, disputas por audiencias, marcas incómodas con su estilo, y una personalidad que comenzaba a generar rechazo entre sectores del público, especialmente cuando el internet empezó a exigir más responsabilidad social. Lo que en 2015 era humor, en 2020 era visto como insensibilidad. Y así llegó el caso que cambiaría su vida, el caso Ainara. El video de Yostop donde comenta un material sensible protagonizado por una menor, detonó el escándalo más grande de la historia del internet mexicano. En ese video, iOS describe, analiza y ridiculiza un video que ella misma clasificó como sexual, involucrando a una joven menor de edad. Durante años, ese contenido estuvo disponible, sin que ella imaginara que tiempo después la legislación, la opinión pública y el clima cultural harían que ese video fuera visto de otra forma. En 2021, Ainara y su abogada presentaron una denuncia formal. La acusación era grave. Yostop había almacenado, comentado y difundido material íntimo de una menor. La noticia explotó como una bomba mediática. Mientras algunos defendían a Yostop argumentando libertad de expresión, otros consideraban imperdonable que se hubiera reído, descalificado y expuesto a una víctima de abuso. El momento más impactante llegó cuando Yostop fue detenida en su departamento por las autoridades. La imagen de la influencer siendo trasladada a prisión se volvió viral en cuestión de minutos. Millones no podían creerlo. La mujer que parecía intocable, la creadora dominante de la época dorada de YouTube México, estaba entrando al penal de Santa Marta Acatitla. Dentro de prisión, su vida dio un giro radical. Pasó de vivir entre sets, cámaras, viajes y comodidades, a estar en un entorno frío, disciplinado y hostil. Los reportes posteriores indicaron que tenía acceso a psicólogos, libros, talleres y que incluso convivió con otras internas en actividades educativas. Aún así, el golpe emocional fue tremendo. Desde dentro, Yostop envió cartas y mensajes donde hablaba de introspección, de culpas, de traiciones y de una necesidad desesperada de reconstruirse. La narrativa pública cambió drásticamente.
Lo que antes era burla y sarcasmo se transformó en un discurso más espiritual, reflexivo y emocional. La cárcel no solo la frenó profesionalmente, también la enfrentó con una realidad cruda. El poder que tenía en redes era insignificante ahí dentro. Su familia vivió la presión mediática. Su madre habló en entrevistas, su pareja la defendió, su hermano Ryan enfrentó una avalancha de críticas. Muchos creadores que antes colaboraban con Justop se mantuvieron en silencio. Otros la abandonaron, y solo un reducido grupo la apoyó públicamente. Tras meses de encarcelamiento, Justop quedó en libertad mediante un acuerdo que implicaba reparación del daño, disculpas públicas y condiciones legales estrictas. Cuando salió, la imagen era completamente distinta, más delgada, más seria, con una expresión transformada. Ese momento marcó el renacimiento de su figura, para bien o para mal. Su regreso a redes fue explosivo. Millones querían ver si era la misma de antes o si realmente había cambiado. Ella misma reconoció que había vivido un proceso profundo, que comprendió su responsabilidad y que quería trabajar desde otro enfoque. Sin embargo, también despertó sospechas. Muchos creían que su nueva versión era estrategia. Otros pensaban que realmente había aprendido algo. El público quedó dividido entre quienes la perdonaron y quienes consideraron que nunca debía volver a tener plataforma. Su relación con Gerardo se fortaleció y pronto anunciaron su embarazo, un evento que cambió completamente la percepción de muchos seguidores. Justop se enfocó en maternidad, reflexiones, crecimiento personal y contenido más suave. Sus redes recuperaron actividad, pero su fama ya no era la misma. Ya no era la reina del sarcasmo, sino una figura polémica marcada por una caída que quedó grabada en la memoria colectiva del país. Aún así, el iceberg de Justop sigue lleno de capas. Teorías sobre enemistades con otros creadores, rumores de tensiones familiares, preguntas sobre los ingresos perdidos, marcas que ya no quisieron trabajar con ella, supuestos conflictos internos con su equipo, críticas por su cambio de discurso, e incluso gente que insiste en analizar si su arrepentimiento fue genuino o una estrategia de supervivencia social. El público mexicano no olvida con facilidad, y su caso se convirtió en un ejemplo de cómo la ley y el internet pueden chocar de manera brutal. Hoy, Justop vive una vida más reservada, enfocada en su familia, su hija y su contenido renovado, pero su nombre sigue siendo uno de los más discutidos, estudiados y analizados en la historia del internet hispano. Un símbolo de éxito, exceso, caída, controversia y transformación forzada. Representa el choque entre la vieja era del contenido sin filtros y la nueva era del escrutinio total. Su historia demuestra que un video puede cambiar una vida entera y que la fama digital es un arma que puede encumbrarte o destruirte, dependiendo de cómo la uses. Y mientras ella sigue adelante, el recuerdo de lo que fue, la sátira, el poder, la caída, la prisión, el regreso, el choque cultural y la transformación, permanece como uno de los icebergs más profundos, polémicos y complejos de la historia del internet en México. Número 9. Yeri Mua. Yeri Cruz Varela, conocida en todo internet como Yeri Mua, nació en Veracruz, dentro de una familia que, aunque no era famosa, ya tenía una pequeña presencia en redes. Papá Bras y Mamá Bras hacían transmisiones en vivo desde mucho antes de que fuera común monetizar tu vida privada, y ese ambiente marcó a Yeri desde niña. Su cerebro creció viendo cámaras, luces, comentarios de desconocidos y una dinámica donde cada gesto podía ser visto por miles. Eso moldeó su personalidad abierta, explosiva, impulsiva y completamente adaptada al caos digital. Desde joven, Yeri entendió algo que muchos influencers tardan años en comprender, que en internet no triunfa quien es perfecto, sino quien es entretenido. Su estética siempre fue exagerada, teatral, llena de glitter, pestañas enormes, labios marcados, pelucas coloridas y outfits estridentes. Simulaba una Bratz viviente, una muñeca que había salido de una pantalla. Pero esa imagen no era una fachada. Era el reflejo de su personalidad genuina. Cuando comenzó a transmitir maquillándose, cantando, probándose ropa, discutiendo con su pareja o hablando de su vida, el público la adoptó de inmediato. No se mostraba como una influencer que buscaba agradar, sino como alguien que simplemente existía sin filtro. Esa autenticidad cruda la convirtió en una figura adictiva. Era imposible no verla, ya fuera para apoyarla o para criticarla. Uno de los elementos que más impulsó su fama fue su relación con el Paponas. Juntos protagonizaron una de las telenovelas digitales más vistas en México. Peleas, lágrimas, gritos, reconciliaciones, indirectas, chismes, celos y declaraciones impulsivas que se volvían tendencia cada semana.
Su relación era tóxica, inestable y emocionalmente drenante, pero extremadamente rentable. Cada ruptura generaba miles de clips. Cada reconciliación generaba memes. Y así, sin planearlo, se convirtió en la reina del drama en vivo. El punto que consolidó su nombre en el mundo real fue la coronación como reina del carnaval de Veracruz. Lo que muchos vieron como una ocurrencia, Jerry lo convirtió en una coronación histórica. Miles de personas asistieron a verla en persona. Las cámaras la rodeaban. Los medios la entrevistaban como si fuera una celebridad tradicional. Había pasado de influencer a figura pública, demostrando que su fama no era superficial, tenía arrastre real. Pero ese ascenso vino acompañado de sus primeras críticas serias. A algunos sectores conservadores no les gustó que una chica de redes fuera la reina de un evento tan importante, y comenzaron ataques sobre su comportamiento, sus peleas públicas y su estilo extravagante. Sin embargo, mientras más la criticaban, más crecía. En esta etapa surgieron varias polémicas iniciales. Una de las más virales fue el pleito en vivo con Papa Bratz, donde se transmitió un conflicto familiar que muchos consideraron demasiado personal para exponerse. También surgió su confesión de haber realizado un amarre para retener a su novio, algo que se volvió meme nacional y alimentó su imagen de personaje caótico, impulsivo y dispuesto a decir todo lo que el público normalmente calla. Su transformación física también generó controversia. Jerry hablaba sin filtros de sus cirugías estéticas, sus inseguridades y su deseo constante de cambiar su cuerpo. Para algunos era empoderamiento, para otros superficialidad extrema. Pero lo cierto es que cada decisión suya generaba conversación. Con el tiempo, su vida se volvió más pesada emocionalmente. La relación con el Paponas terminó de forma dramática, transmitida entre lágrimas, gritos, reclamos y confesiones. La ruptura dejó a Jerry expuesta y vulnerable. Durante semanas, transmitía llorando, comiendo en silencio, reflexionando sobre sentirse sola o traicionada. En esa etapa también enfrentó distanciamientos con amigas, peleas con influencers, indirectas públicas y chismes que la señalaban como manipuladora o difícil de tratar. Algunos clips la mostraban perdiendo la paciencia con seguidores, respondiendo mal, llorando sin control o reaccionando de forma impulsiva. Cada fragmento aislado era usado para atacarla, sin contexto y sin piedad. Su salud mental comenzó a evidenciarse en directo. Ella misma decía que no dormía, que el internet la estaba consumiendo, que ya no sabía en quién confiar. Y aún así transmitía todos los días. La audiencia, dividida, cumplía su papel dual. Una parte la apoyaba como si fuera familia, mientras la otra la atacaba y se burlaba sin descanso. Jerry se convirtió en un espejo de su generación. Una chica joven intentando sostener una fama que crecía más rápido de lo que podía manejar. De ese período oscuro nació una nueva etapa, la Jerry cantante. Su primer sencillo, Chupón, parecía una parodia, una broma entre amigos, pero se volvió masivo. A pesar de las críticas, su música se viralizó por su ritmo, su letra irreverente y su capacidad innata para generar tendencia. Luego vinieron más temas, y poco a poco la industria comenzó a tomarla en serio. De ser la chica del maquillaje, pasó a ser figura del género urbano. Su imagen evolucionó, menos glitter infantil y más estética urbana seductora. Su actitud cambió, menos caos, más seguridad. Pero junto con su crecimiento musical llegaron polémicas más serias. Varias personas la acusaron de humillar a fans, de ser déspota, de abusar de su fama. Examigas comenzaron a filtrar audios y capturas que, reales o no, incendiaban internet cada vez que salían. Otros la acusaron de hacer transmisiones bajo efectos del alcohol o en medio de fiestas pesadas. También se viralizaron historias de relaciones tóxicas con nuevas parejas, indirectas, agresiones verbales y errores transmitidos sin editar. El caos era constante. Mientras tanto, comenzaron a circular teorías más profundas sobre su figura pública. Algunos decían que su equipo manejaba sus polémicas para mantenerla relevante, que ciertas peleas estaban planeadas o que su personaje caótico era un producto diseñado para consumo masivo. Otros afirmaban que su ascenso coincidía demasiado con ciertas colaboraciones comerciales, insinuando que su figura era usada para manipular tendencias de moda, feminidad y consumo. También circulaban historias sobre su vida emocional. Gente cercana aseguraba que vivía aislada, que no tenía amigos reales, que sufría presiones enormes para mantener el personaje o que no diferenciaba entre la Jerry auténtica y la figura pública. Jerry Mua se volvió una figura contradictoria, amada y odiada al mismo tiempo.
Una estrella que ascendió por su autenticidad, pero cuya autenticidad terminó convirtiéndose en arma de doble filo. Sus transmisiones documentan una adolescencia y juventud vividas en público, donde cada error se masifica y cada triunfo se distorsiona. Detrás del glamour, las pelucas, las canciones virales y los vídeos llorando, hay una historia de presión, soledad, fama precoz, traiciones, malos consejos, decisiones impulsivas y una necesidad desesperada de ser vista y amada. El iceberg completo de Yermua no habla solo de una influencer polémica. Habla de una chica que creció frente a millones, que convirtió su vida en contenido, que perdió la privacidad demasiado pronto y que encontró en el caos una forma de sobrevivir. Su historia es un reflejo crudo de la era digital. Brillante, tóxica, emocional, adictiva, destructiva, pero imposible de ignorar. Número 10. Rod Contreras. Rodrigo Alonso Contreras González, conocido mundialmente como Rod Contreras, nació en Mazatlán, Sinaloa, un lugar donde la música banda, las calles llenas de movimiento y el ambiente de fiesta permanente crean una cultura que moldea a sus habitantes de manera particular. Orgullosos, expansivos, carismáticos. Desde niño mostró un espíritu inquieto, competitivo y con una necesidad profunda de ser visto. Creció en una familia donde los valores tradicionales eran importantes, pero donde también había suficiente libertad para que él explorara su personalidad artística. Le gustaba bailar, cantar, jugar fútbol y llamar la atención de cualquier forma posible. Su energía era una mezcla de extroversión sincera y hambre por reconocimiento. Su entrada al mundo digital fue casi accidental. Comenzó subiendo vídeos a Musical.ly, luego a TikTok cuando la plataforma explotó en Latinoamérica. Al principio era un chico más haciendo lip sync, bailes virales y retos sencillos. Pero lo que lo hizo destacar fue su forma de bailar, movimientos precisos, expresiones exageradas, gestos coquetos y una habilidad innata para que cada clip pareciera profesional aunque solo estuviera grabado en su cuarto. Su estilo era una mezcla de niño tierno y adolescente seguro de sí mismo, lo que atrajo rápidamente a millones de seguidores. En muy poco tiempo se convirtió en uno de los creadores más virales de México. Las plataformas no solo amplificaban su alcance, moldeaban su identidad. Cada baile que subía se hacía tendencia. Cada gesto se convertía en sticker. Cada palabra suya era replicada por toda una generación. Su popularidad explotó a tal nivel que, para 2020, ya estaba entre los TikTokers más seguidos de México y de habla hispana. Sin embargo, la fama de Rod no fue solo por su talento, sino por la creación de una narrativa en torno a él. El niño estrella, el novio ideal, el príncipe de TikTok. Las fans lo veían como un ídolo cercano, accesible y emocional. Su contenido emotivo, los mensajes positivos que daba, sus sonrisas constantes y las transmisiones en las que hablaba de sus sentimientos, lo convirtieron en una figura afectiva, algo que pocas estrellas adolescentes logran. Pero esa misma imagen sería, con el tiempo, su mayor carga. Uno de los momentos que definió su carrera fue su relación con Domelipa. Juntos formaron una de las parejas más icónicas del internet mexicano. Sus bailes, sus vídeos abrazándose, sus retos y sus apariciones públicas los convirtieron en una especie de Disney couple de TikTok. Era la pareja perfecta para la audiencia joven. La química entre ellos era real, pero también estaba intensificada por la exposición constante. Cada beso se volvía viral, cada indirecta, cada pelea mínima, cada rumor. La presión sobre ambos era enorme, pero la marca Rod X Tome era tan fuerte que era imposible detener. Cuando la relación terminó, el internet estalló. Se crearon bandos. Team Rod, Team Dome, cuentas de fans defendiendo uno y atacando al otro. Se filtraron especulaciones, conversaciones falsas, rumores de infidelidad y teorías de manipulación emocional. Rod cayó en un período donde su imagen pública comenzó a fracturarse. Muchos lo acusaban de inmadurez, otros de ser posesivo, otros simplemente lo veían como víctima de la presión de la fama adolescente. La ruptura dejó cicatrices profundas no solo en él, sino en su reputación digital. A partir de ese momento, cada nueva relación suya era examinada minuciosamente por millones. Después de Domelipa, Rod intentó mantenerse activo sin caer en el drama, pero no pudo evitarlo del todo. Surgieron rumores de romances con varias influencers, cada uno avivado por clips, likes, comentarios y coincidencias que las redes sociales transformaban en narrativas. Uno de los romances más señalados fue con Kuno, luego aclarado, pero que generó revuelo por la forma en que ambos jugaban con la ambigüedad.
También surgieron roces con otros creadores, ya fuera por competencia, por envidia o por malentendidos amplificados por los fans. El punto más oscuro de su carrera llegó cuando comenzaron a circular acusaciones sobre su comportamiento fuera de cámara. Aunque nunca se confirmó nada grave, el internet amplificó cada rumor. Si era grosero con fans, si tenía problemas con el alcohol, si era impulsivo en fiestas, si trataba mal a personas cercanas o si tenía un temperamento difícil. Cada pequeña acción suya era analizada como evidencia de un carácter oculto. Rod se encontró atrapado entre su personaje público, suave y encantador, y su yo real, un joven que cometía errores como cualquier persona, pero que por ser figura pública, pagaba cada uno multiplicado por 1000. En paralelo, su salud mental comenzó a quebrarse. Lo admitió en varias transmisiones. Presión, ansiedad, ataques de pánico, depresión. La fama precoz, la exposición masiva, las rupturas públicas y la necesidad de estar siempre perfecto lo dejaron debilitado emocionalmente. Cada día tenía que cumplir con la expectativa de ser alegre, energético y atractivo, aunque por dentro se sintiera vacío. Su ingreso a la casa de creadores Cheliose y posteriormente a otros colectivos fortaleció su visibilidad, pero también aumentó el escrutinio. Compañeros hablaban, indirectas surgían, pequeñas disputas se filtraban y cualquier roce se convertía en noticia. Muchos decían que Rod tenía una personalidad competitiva, que le costaba compartir protagonismo, que exigía demasiado de sí mismo y de quienes lo rodeaban. Otros, por el contrario, lo defendían como alguien sensible, generoso y emocionalmente frágil. La polémica más fuerte que enfrentó fue una serie de acusaciones de fans que decían que Rod había sido frío, grosero o irrespetuoso en encuentros presenciales. Ninguna de esas historias escaló a nivel legal, pero sí dañaron su imagen entre ciertos sectores. Para algunos, Rod dejó de ser el niño perfecto y comenzó a ser visto como otro influencer más afectado por la fama. Sus haters crecieron, sus comentarios se llenaron de críticas y su energía en cámara comenzó a cambiar. Ya no era tan inocente ni tan despreocupado. Se volvió más reservado, más cuidadoso, a veces incluso distante. Pero Rod, a diferencia de otros influencers, decidió evolucionar. Comenzó a enfocarse más en su crecimiento personal, en el gimnasio, en mejorar su físico, en profesionalizar su contenido. Entró a la música, grabó colaboraciones, participó en eventos internacionales y buscó nuevas audiencias. También mostró una faceta más madura. Hablaba de salud mental, de límites personales, de relaciones sanas, de cómo había afrontado sus peores momentos. Poco a poco, reconstruyó una parte de su reputación. Aún así, los rumores nunca desaparecieron. Se decía que tenía enemistades silenciosas dentro del mundo influencer, que había tenido roces con creadores grandes, que su relación con Dome había dejado heridas en ambos, que todavía cargaba culpas emocionales por decisiones impulsivas. También circulaban teorías oscuras, que su personaje era controlado por managers, que fingía romances para contenido, que ciertas peleas eran actuadas para revivir números, que las empresas que trabajaban con él moldeaban su imagen pública. El internet ama crear monstruos y héroes, y Rod había sido ambos según el mes y la tendencia. El verdadero iceberg de Rod Contreras revela la historia de un chico que alcanzó la fama demasiado rápido, que fue amado y odiado por millones antes de cumplir 20 años, que vivió rupturas masivas, presiones desproporcionadas y una exposición que ningún adolescente está preparado para soportar. Es el reflejo de una generación de influencers que crecieron en público, sin privacidad, sin espacio para equivocarse, y que al menor error eran juzgados como adultos, aunque todavía estuvieran aprendiendo a ser ellos mismos. Rod sigue siendo una figura influyente, pero al mismo tiempo una persona que intenta equilibrar su pasado con su presente, su personaje con su identidad real, su fama con su salud mental. Su historia no es solo de éxito, es una advertencia sobre el costo emocional de ser una estrella viral, sobre cómo el amor del público puede convertirse en odio con la misma rapidez con la que un video se vuelve tendencia.